Hola a todos, en esta ocasión lo que vamos a hacer es un modelado muy sencillo de esta escena utilizando las herramientas que hemos aprendido hasta el momento. Sean todos bienvenidos y bienvenidas y arranquemos. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. En esta ocasión ya vamos a empezar a modelar. En unos ejercicios pasados lo que les proponíamos era que hicieran estructuras a partir de la unión de diferentes formas básicas, es decir, uniendo círculos, esferas, cubos, toros, entre otros, pues si tratáramos de emular algún elemento. Pero no, esa digamos que es una aproximación simplemente para coger un poco de práctica en las diferentes geometrías que existen en Blender y atajos de teclado. Pero en esta ocasión ya lo que les vamos a proponer es que hagamos un modelado, es decir, que podamos tomar una estructura inicial y convertirla en algo más. Voy a hacer un ejercicio muy sencillo, que es un ejercicio clásico de cualquier escuela de modelado de animación. En este caso voy a borrar la cámara, voy a borrar la luz, simplemente porque voy a modelar. Y voy a hacer una mesita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos una mesita en este caso? Bueno, selecciono el cubo inicial. Cuando son elementos tan rectos, ¿sí? Como una mesa, pues es muy aconsejable tratar de dibujar en acorde a los ejes coordenados, es decir, a X, Y o Z. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo fuese a escalar algo para que este cubo fuese un poquito más delgado, simplemente pues le voy a dar al botón S de escalar y lo voy a escalar en Z, ¿sí? Entonces después de la S doy la Z y esto me va a permitir el movimiento exacto entre solo para el eje Z, ¿sí? Entonces voy a decir que este va a ser la tabla de la mesa, así delgadita, y así delgadita. Entonces voy a volverle a dar, por ejemplo, bueno, sabemos que también lo podríamos escalar este mismo en el eje Y, que es el verde, y eso me va a permitir aumentar el tamaño de la mesa. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer después. En este caso lo vamos a hacer así, ¿sí? Muy bien. Entonces, teniendo este valor, pues ya lo que yo quiero también es entrar al modo edición y añadir unos polígonos, y a través de esos polígonos lograr su extrusión, sacar las patas, es decir, perdón, no añadir más elementos, más geometrías, sino que con los mismos polígonos que pueda tener esta tabla, yo pueda extruir las patas de la mesa, por ejemplo. Entonces, para eso, pues yo tendría que añadir tales polígonos. Una recomendación cuando escalen, por ejemplo, es, recuerden, voy a mostrarles aquí, entonces que cuando nosotros escalamos, nos dio estos nuevos valores de escala. Claro, lo vimos en Y y en Z. Pues una recomendación es resetear todas las transformaciones. Recuerden que se hace con Control A y vamos a aplicar todas las transformaciones para poderlo resetear. Ahí yo creo que escuchan un poco de ruido de fondo. Bueno, es el ruido de aquí porque lo estoy grabando desde mi casa, pero ahí sabrán disculpar. Bueno, entonces ya con eso reseteamos la escala, ya está de nuevo en 0 y ahora sí vamos al modo edición. Vamos a aumentar el número de polígonos. ¿Cómo podemos hacer eso? Si se dan cuenta, en este momento no hay polígonos, como no hay caras más que las que trae el cubo por defecto. Y yo podría necesitar unas caras para poner las patas, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, con la herramienta Loop Cut que ya vimos anteriormente. Voy a hacer un clic y acuérdense que yo lo puedo mover de izquierda a derecha, o si le doy botón derecho, él se va a ubicar en el centro. Vengo a las opciones de Loop Cut, le voy a decir que me añada 2, ¿sí? Y luego posteriormente voy a mover esos loops. ¿Cómo lo hago? Entonces recuerda que te vas y seleccionas esos loops, puede ser con 2 en tu teclado numérico, y con 2 ya vienes a la herramienta vértice, seleccionas un vértice, Alt, bien, con eso seleccionas todo el loop, mira, con eso seleccioné todo este loop, y ese loop lo voy a mover hacia la izquierda y este lo voy a mover hacia la derecha, bien, entonces ahí es cuando yo les digo que podrían ponerlo, por ejemplo, en la vista ortogonal. Al moverlo en la vista ortogonal, si yo le doy a esto G de mover,
yo lo estoy moviendo, pero miren que soy capaz de moverlo en ambos sentidos, tanto en Y como en X. Entonces allí es cuando le voy a dar X también para solo, perdón, Y para solo moverlo en el eje Y. Y lo voy a ubicar justo aquí. No, voy a hacer la mesa un poco más gruesa, lo voy a ubicar aquí, las patas. Sí, miran que traté de que coincidiera la línea del loop con la línea del grid. Y lo mismo voy a hacer con el otro loop. ¿Sí? Entonces vuelvo y juega, selecciono todo este loop con Alt, lo muevo hacia arriba para ubicarlo, G para mover, luego en el eje Y y lo voy a mover para que coincida también con este de aquí. Muy bien, eso lo podría hacer con Snap también, pero bueno, estamos aquí todavía iniciando en los métodos de modelado. De igual manera lo voy a hacer en este sentido, es decir, voy a crear un loop cut en este sentido. Yo lo puedo mover, no lo quiero mover, lo voy a dejar en el eje, igual voy a añadir 2. Y estos dos sí los voy a mover, ¿sí? Entonces de nuevo lo selecciono con Alt para seleccionar todo el loop. Me ubico hacia arriba, G para mover. En esta ocasión lo voy a mover solo en el eje X. Y de igual manera vengo y lo pongo aquí. Muy bien. Exactamente lo mismo voy a hacer con el otro loop. Voy a tratar de ir un poquito despacio por si alguno todavía no tiene interiorizado muy bien las herramientas. ¿Sí? Lo voy a mover en el eje X e igual lo voy a ubicar justo aquí. ¿Sí? Entonces lo que estoy intentando hacer aquí es generar unos polígonos que van a ser las patas que voy a extruir posteriormente, es decir, estas 4 esquinas de aquí. ¿Sí? Estas 4 caras las voy a extruir hacia abajo y con eso pues voy a generar las patas, no es más que eso. Entonces recordando un poco cómo se hace, voy a seleccionar con la herramienta cara, selecciono esta, Shift para seleccionar esta otra, Shift para seleccionar esta otra, Shift para seleccionar esta otra. Y ya con la herramienta extrusión, que es esta de aquí, voy a extruir ¿hacia dónde? Pues hacia el Z de abajo. Entonces con Z, perdón, voy a moverlo, ¿sí? Y ya como la veo mi Z, voy a moverlo hacia acá. Voy a decir que esta distancia es la que se va a mover. Y con eso extruir las patas. ¿Ven qué sencillo? Realmente uno es capaz de hacer una mesa en Blender. ¿Sí? Esta es mi mesa. Vamos a aprender aquí rápidamente una buena práctica de todo esto. ¿Sí? Una buena práctica sería primero, ya que tengo una mesa, pues es resetear sus transformaciones. Entonces de nuevo con Alt, modelo en objeto, lo tengo aquí, Control A y vamos a mover todas, a aplicar a todas las transformaciones, es decir, que todo me quede nuevamente en 0. ¿Listo? Eso es una buena práctica, siempre resetear tus transformaciones. Una segunda buena práctica es que todo te quede a 0, ¿sí? A piso. Es decir, si se dan cuenta, miren dónde va la línea de piso y las patas están por debajo del piso. Entonces yo lo podría hacer es mover, obviamente, esto en el eje Z hacia arriba para que me quede a piso. ¿Sí? Entonces más o menos por aquí. Pero ese más o menos no me sirve. Yo realmente lo que necesito es que me quede a piso. Y si yo lo muevo en la vista ortográfica nuevamente, me doy cuenta que esto no está completamente a piso. ¿Ok? Entonces yo lo que podría hacer, yo lo puedo hacer de muchas formas. Yo lo puedo mover en Z, con Z, ¿cierto? Y tratar de que quede a piso con mi ojo, pero obviamente esto no me va a quedar exactamente a piso, sino que va a quedar un pequeño gap, un pequeño espacio aquí. ¿Qué puedo hacer para ello? Pues puedo entrar otra vez al modo edición, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo. Con Snap, ya lo sabemos, pero vamos a ver esta forma, que es con el modo edición. Vengo a que me lo muestre en X-Ray, perdón, que me muestre los vértices y luego mover estos vértices hasta que queden a piso, ¿sí? Así yo los muevo con G y Z, ellos yo los voy a ser capaz de moverlos hasta el piso, ¿sí? Esa es una forma. La otra forma, perdón, G, Z, creo que no lo vieron muy bien, ¿sí? Esa es una forma. Muy bien, o podría entonces, como les estoy diciendo, la mejor forma o la forma profesional de hacerlo sería en el modo objeto,
Miren dónde está el origen. Seleccionar este origen, control A, todas las transformaciones, y ahora el origen me lo va a bajar a piso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Cuando entre de nuevo al modo edición, con esos vértices seleccionados, si yo selecciono que el vértice me lo lleve a 0, con eso el vértice ya va a quedar en 0. ¿Sí? Eso es la mejor forma de hacerlo, pues existen muchas, como les decía, el snap, pero lo mejor es que siempre la transformación de mi elemento esté reseteada. Y es decir, que el origen de mi elemento coincida con el origen del espacio, es decir, con el punto 00 de el espacio de trabajo. Quito el, recuerden que no puedo darle al Z, recuerden que la coordenada o el shortcut es al Z, pero en mi computador al Z es grabar pantalla, entonces no lo puedo hacer, pero con eso quitaríamos el modo edición. ¿Sí? Una forma muy sencillita, muy fácil de hacer una mesa, pero realmente es como más como ejercicio. Vamos a ir complicando las cosas, no se preocupen. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un modelado muy sencillito de una silla. Lo primero es que voy a guardar, ¿sí? Entonces le voy a decir guardar, ya le he dado a guardar la primera vez, le voy a decir guardar como, y yo creo que lo mejor es que siempre ponerle una numeración. De esto no hemos hablado antes, pero es una muy buena práctica a nivel profesional. Guardarlo en minúsculas y empezar con la primera versión. Vamos a decirle 01.length, ¿sí? De modo que vayamos guardando cosas y cada vez tengamos nuevas versiones. Entonces le voy a dar a guardar como. Lo otro que voy a hacer es que voy a crear un plano que me va a permitir ese plano, pues me va a permitir tener una referencia del piso, ¿sí? Para poner allí todas mis mesas, mis sillas, etcétera. Y lo voy a escalar con ese, simplemente como referencia. Este plano que acabo de hacer es una referencia del piso. Muy bien, entonces ahora sí lo que voy a hacer es tomar esta mesa y la voy a escalar. Perdón, primero la voy a duplicar y después de duplicarla la voy a escalar. ¿Esto con qué objetivo? Esto con el objetivo de, a partir de esa geometría que ya creé, pues generar una nueva. Entonces recuerden, con Shift D yo duplico cosas, pero en este caso, como para que no me la ponga en el aire y no me la ponga por ahí, pues de nuevo le voy a dar X para que me la mueva en el eje X y me lo ubique por aquí en este lugar, ¿sí? Entonces ese es un duplicado de la mesa que yo tenía. Y con Scale, con ese, la voy a poner un poquito más pequeña, ¿sí? Pero antes de darle Scale, quiero que miren lo siguiente. Miren que como mi origen está en el piso, si yo le doy Scale a esto, si yo le doy Scale perdón, si yo le doy, es que tengo el mouse al revés, perdón, para poder hacer la grabación. Si yo le doy Scale a esta mesa, lo que va a generar es un escalamiento desde el piso, ¿sí? Entonces, me sale perfecto para efectos de la silla. Vamos a decir que mi silla es por aquí, ¿sí? Entonces, ese va a ser el lugar de la silla donde las personas se sientan, ¿ok? Vamos a darle otro scale, de pronto un poquito más grande, algo así, que sea como la mitad de la silla. Creo que ahí está mucho mejor. ¿Sí? Y la voy a mover en el eje, no, la voy a dejar allí. Muy bien, entonces ahí ya tengo el asiento de la silla. Entonces, ahora viene el respaldar de la silla. ¿Cómo es ese respaldar de la silla? Entonces, miren, a veces pasa que yo quiero modelar cosas, entonces me estorba la otra mesa que yo ya tenía allí. Entonces recuerden que con el backslash, el backslash que está en el numpad, yo aíslo, ¿sí? Con el backspace vuelvo y desaíslo nuevamente. Aislar simplemente es seleccionar algo y que no se vea el resto de cosas, ¿sí? Muy bien, entonces tengo mi silla o el asiento de la silla y yo quiero hacer el respaldar de la silla. Entonces vengo otra vez al modo edición y en el modo edición, con estos polígonos que yo ya había seleccionado, recuerden que el atajo es 3 para seleccionar caras,
o voy y selecciono cámara, y con estos que tengo aquí, yo lo que quiero hacer es el respaldar de la silla. Entonces con Shift los selecciono, luego los voy a extruir con el shortcut E, y en el eje X está bien, ¿sí? Entonces, perdón, me voy a mover en el eje X, en el eje Z, el eje Z está bien, y lo voy a subir una distancia tal, ¿sí? Entonces ahí me quedó mi respaldar de la silla. Parece como ancha, ¿cierto? Parece que esa silla estuviese, el asiento fuera demasiado ancho para alguien muy ancho. Entonces no, es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer ahora es recortarla, recogerla un poquito. Voy a poner todos estos vértices que están aquí. Recuerden, esto nos pasa mucho, sobre todo a los que venimos de otro software. Si nosotros hacemos una selección así, no nos va a seleccionar los de atrás, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener que dar en el X-Ray. Y solo cuando estamos en X-Ray es que nos selecciona todos los vértices. Vamos a moverlo con G, esta vez en el eje Y también. Y lo vamos a cortar un poco así, ¿sí? Y yo creo que ahí ya parece más una silla que otra cosa. Muy bien, entonces ya estando aquí, vamos a quitar el X-Ray, que es un poquito... Vamos a ver otra herramienta que de pronto no habíamos visto antes para añadir divisiones, porque yo quiero que salgan de aquí hasta acá, de este lugar hasta este lugar, unas tablas que vayan a hacer el respaldo de la silla. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Para ello, entonces, voy a cambiar al modo arista, ¿sí? Voy a seleccionar todas estas aristas. Recuerden de nuevo que si hago así, el de atrás no me las coge. Entonces voy a seleccionar todas estas aristas, y a todas estas aristas con botón derecho le voy a dar subdividir, y con eso me añade el loop que yo estaba buscando que me añadiera, ¿sí? Voy a añadir un loop. Si yo vengo aquí, miren lo que hace, puedo dividir más, ¿sí? Puedo aumentar el número de subdivisiones, 2, 3, las que yo necesite. Es bien interesante esta herramienta. En este caso, pues le voy a dar 2, ¿sí? Y con eso obtuve pues unos cortes que era lo que yo quería y que estuvieran a la misma altura de los varantes. Vamos a repetir esto para que yo tener más subdivisiones, porque yo lo que quiero es más subdivisiones. Entonces voy a seleccionar estos de aquí abajo, subdividir, ¿sí? Y le voy a decir lo mismo acá arriba, en este caso aquí, ¿sí? Y con eso le voy a decir subdividir, y con estas subdivisiones pues era más o menos lo que yo quería para sacar los respaldos. Están muy pegados el uno del otro, eso me daría unas subdivisiones muy anchas, unos respaldos súper anchos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionarlos, ¿sí? Recuerden que con Alt yo vengo y los selecciono todos, pero si yo quiero por ejemplo seleccionar este de acá arriba y dejo el Alt, perdón, y lo selecciono todo, pero si yo selecciono esto de arriba, voy a hacer un poquito de zoom. Si yo voy a seleccionar pues lo que va a hacer es que me lo va a cambiar. Recuerden que es con Shift, Alt y clic, y con eso me lo selecciona todos. Shift, Alt, clic y me selecciona todos. Shift, Alt, clic y Lo que voy a hacer es moverlo en G, ¿sí? Pero lo voy a mover hacia arriba solamente, ¿sí? Para que solo pase eso. ¿Sí? Con ellos G para mover, y lo voy a mover en Z, ¿sí? Con eso muevo solo Z, que era lo que yo quería. Entonces lo voy a poner por aquí, y ya lo único que me queda es pasar al modo Face y unirlos en uno al otro, ¿sí? Y eso lo hacemos con esa herramienta Bridge que vimos anteriormente. Entonces voy a seleccionar con mayúsculas, botón derecho, y le digo Bridge, y con eso me los uno. Y lo mismo esto que está acá, de este a este, y con Bridge. Y con eso encuentro los respaldos. Y con eso aquí aprendimos a aplicar algunas de las herramientas que vimos anteriormente. No sé, ya podemos empezar a añadirle detalles a esta silla. En el siguiente video vamos a aprender a añadirle un poquito de detalles a eso. Pues por ahora, por el momento, nos podemos quedar así. Podemos, no sé, también, no, vamos a hacer algo, vamos a ir aquí a vamos a dividir esto y perdón, sin el de abajo, solo el de aquí.
Y vamos a subdividir esto otra vez, ¿sí? Como para que tenga un poquito más de control. Bueno, y por ahora dejémoslo ahí, ¿sí? En el siguiente video vamos a ver qué podemos hacer con esto. ¿Listo? Algo que sí podemos hacer es ir cambiando los nombres. Entonces recuerden que este cubo podemos darle con F2 y vamos a cambiar este nombre de este cubo. Eso no se llama cubo sino silla, ¿sí? Y vamos a aislar todo y vamos a recordar que esta de aquí se llama mesa. Y con eso vamos a salir del modo interesa y este ya sabemos con F2 que esta sería nuestra mesa, ¿sí? Y que este plano en realidad pues lo vamos a llamar piso. Es como lo último antes de guardar. Si quieren lo guardamos como en la incremental. Sabemos que es el incremental, que sería que nos va a guardar la versión 02 del proyecto mesa. Muy bien, por ahora tenemos nuestra mesa y nuestra silla. Ya después, cuando pongamos modelos de referencia humanos, vamos a saber si eso está muy grande o muy pequeño, pero por ahora es un ejercicio de modelado sencillo. Nos vemos entonces en el próximo video. Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. En esta ocasión pues tenemos nuestra mesa, nuestro piso y nuestra silla. Quiero aprovechar este videito para recordarles que no todo es por operaciones, que nosotros también podemos generar transformaciones sin necesidad de hacer operaciones como tal. Entonces vamos al edit, ¿sí? Vamos a seleccionar vértices en esta ocasión y esos vértices pues vamos a transformar un poquito esta silla sin la necesidad de hacer más operaciones, ¿sí? De nuevo tengo aquí una pequeña dificultad con mi mouse, es un 3D, es un mouse 3D y para poder hacer el video. Voy a seleccionar estos vértices. Recuerden siempre estar en el modo en el modo X-Ray, y con esto voy a mover un poco la silla en el eje Z, ¿sí? O sea, lo que quiero es generar un poquito como el respaldo en esta silla, ¿sí? Sin necesidad de hacer una nueva transformación. Entonces de nuevo G para mover, X la voy a mover así un poquito en el eje Y, en el eje X, perdón. ¿Esto con cuál objetivo? Como les digo, para generar que esa silla sea un poquito más, pues como acorde a lo que es. Voy a mover también esta G en el eje X, voy a mover un poquito así, ¿sí? Un poquitico más. Y digamos que voy a hacerlo un poquito lo mismo con la parte de arriba, G, X y exacto, como tratar de generar una especie ahí de curvatura. Y lo mismo voy a hacer con esta parte de acá, ¿sí? Con estos vértices que están acá en el centro y los voy a mover un poquito para atrás, ¿sí? Como para generar un poquito ahí de curvatura, es decir, que sea una mesa un poquito más parecida a lo tradicional. Estos elementos después los vamos a ver realmente uno cómo puede generar este tipo de curvaturas, pero esto es como para ir practicando solo lo básico. Bien, con eso trato pues de darles un poquito a entender lo que quiero hacer con esta silla. Bueno, yo podría pasar ahora al modo objeto. ¿Sí? Ya tengo aquí una silla un poquito más parecida a lo que puede ser una silla normal. Incluso yo a través de otro puedo ir y coger y hacer aquí un sillón. ¿Sí? Voy a darle extrusión hacia arriba un poquito. ¿Sí? Y con eso voy a hacer el símil de que ahí lo que tengo es un silloncito de mi silla. ¿Sí? Muy bien. Voy a quitar el wireframe que lo había puesto ahorita como para que se vea un poquito mejor y quitar el X-ray. ¿Okay? Voy a aislar de nuevo mi silla. Tengo mi silla allí y con eso tengo pues esta silla. Entonces recuerden algo, todavía se ve muy recta, todavía se ve muy faceteada, como la llaman algunos. Entonces recuerden que yo puedo hacer algo que es botón derecho
a toda la, perdón, en en el modo objeto, puedo seleccionarla y decirle que me le haga un smooth. ¿Cómo lo hago? Botón derecho y yo le tengo tres tipos de smooth, perdón. Tengo el flat, que es tal cual como se está viendo. Yo tengo el smooth normal, pero en el smooth normal se pierde un poco. ¿Qué es el smooth? Recordando, el smooth es tratar de que me suavice la geometría un poco. Pero yo tengo otro tipo de smooth que es por ángulo, ¿sí? Entonces si yo le doy smooth por ángulo y vengo y selecciono aquí, recuerdan, de pronto no se los había mencionado antes, pero siempre entre 30 y 45 grados yo voy a tener el mejor ángulo. Entonces voy a dejarlo así, entre 30 y 45 ángulos. ¿Qué es esto de 30 y 45 ángulos? Es que me detecte las normales entre 30 y 45 ángulos, entre 30 y 45 grados, para que me mantenga como esos detalles. Perdón, entonces lo que tengo allí, pues vamos a decir que esto es una silla. Después vamos a modelar mucho mejor estas sillas, pero es simplemente para recordar un poquito las cosas. Muy bien, voy a desaislar un poquito. Voy a ver por encima mi configuración. Ok, me gusta. Ahora lo que voy a hacer es mover la silla en el eje Y. Va a mover un poquito y luego en el eje X también la voy a mover, perdón, X la voy a mover para acercarla a mi mesa. Y con eso, pues, en teoría, estoy aquí. ¿Sí? Lo moví un poco para que, perdón, lo moví un poco para que quedara allí centrado. Pero si se dan cuenta, hay un montón de cosas que no están centradas. ¿Cómo así? Tú lo puedes dejar así, eso no tiene ningún problema. Podemos trabajar así y tú puedes mantener la mesa descentrada del centro, la silla descentrada del centro. Tú eso lo puedes hacer, eso realmente no es ningún inconveniente, pero digamos que por una buena práctica para el resto de compañeros de equipo, sí es bueno que tú hagas un centrado de las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes hacer ese centrado de las cosas? Vamos de nuevo a aislar esto. ¿Sí? Perdón, aislamos con... Entonces miren que el origen de esta silla no está en el centro. ¿Cómo puedo yo? Recuerden cómo yo lo puedo hacer. Yo puedo ir por aquí a Object, y luego Set Origin y yo le digo que me ponga el Origin to Geometry. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a poner el origen en el centro másico de esa geometría. Entonces, si yo lo roto, miren dónde me puso el origin. Y por ahora eso parece funcionar. Y lo mismo puedo hacer yo con la mesa. La mesa, bueno, perdón, la mesa, no, la mesa, miren dónde está el origin está abajo. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo, voy a decir Object, Set Origin, Origin to Geometry. ¿Sí? Entonces voy a llevar, ahora sí, miren dónde me puso el origin, me lo puso en el centro. Bien, entonces con eso yo trato de centrar un poquito las cosas. Lo mismo pasó aquí. Muy bien, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un mirror de este object. ¿Para qué voy a hacer ese mirror? Simplemente es para voltearlo del lado acá. Entonces voy a darle Shift D para que me lo mueva en X. Lo voy a mover hacia acá. ¿Okay? Y voy a decirle Object Mirror y que me haga un mirror de esa silla en X. ¿Y qué voy a lograr con eso? Miren, logré que la silla se moviera, girara a 180 grados y con eso tengo otra silla aquí perfectamente colocada. Muy bien, cuando le doy G, X, pues yo ya soy capaz de posicionar estas dos sillas en una frente a la otra, como en teoría pues me exigiría esta escena. Bueno, en el próximo video contigo, en el próximo video lo que voy a hacer es girarlas para poner una silla acá y la otra silla acá. Nos vemos entonces en el próximo video. Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. En esta ocasión la idea es recordar varios mecanismos para rotar estas sillas, rotar objetos. Entonces recuerden que hay muchas. Por ejemplo, vamos a duplicar esta, Shift D para duplicar.
Y ya teniéndola aquí, duplicada, botón derecho para que me la deje sobre el mismo lugar. Y yo puedo empezar a jugar con ello. Lo que más recuerden, puedo mover aquí, ¿sí? Luego venir y rotar con R y rotar sobre el Z. Entonces con eso bloqueo el eje Z y solo estoy rotando en el eje Z. Y rotarlo hasta la posición que yo quiera. Noten que cuando yo le doy rotar, aquí en rotación del transform me va moviendo con números decimales. Yo podría apretar control y con eso lo voy moviendo exactamente de 5 en 5 hasta dejarlo en la posición de 90 grados, ¿sí? Luego ya con eso lo muevo y lo ajusto hasta donde yo quiera. Entonces es un método muy manual, sirve, es rápido de recordar y yo podría lograr el objetivo que quiero. Por ejemplo, otra forma de hacerlo sería hacer el duplicado, Shift D. Con ese duplicado inmediatamente decirle a la letra R de rotar y que lo rote sobre Z. Entonces ya con eso automáticamente él me va a decir. Luego, ¿qué puedo hacer yo? Decirle, ponerlo en la posición que yo lo quiera poner, ¿sí? De nuevo con control. Podría funcionar. Moverlo y ponerlo acá. ¿Sí? También sería una forma rápida de hacerlo. Otra forma, por ejemplo, sería Shift D. Voy a seleccionar Shift D para duplicar. No, perdón. No lo voy a duplicar todavía. Antes de eso le voy a decir que me lo mueva respecto al 3 de curso, ¿sí? Porque recuerden que ¿dónde está el 3 de curso? Justo en el centro. Entonces yo puedo decirle, no, venga, hagamos algo. Rotémoslo respecto al 3 de curso. Aquí, 3 de curso. Y entonces voy ahora sí a crear una copia con Shift D. Y esa copia la voy a rotar respecto al 3 de curso. Entonces, R para rotar en el eje Z y con eso ya lo roto yo, ¿sí? O sea, y si doy control, voy saltando de un valor a un valor hasta encontrarlo allí. Y con eso generar el espacio. Ahora sí, si yo simplemente le doy G en el eje Y, lo puedo rotar y sacarlo hasta donde quiera, ¿sí? Son diferentes formas y todas me ayudan a hacer exactamente lo mismo. Bien, yo podría incluso, pues dado el caso, ya que hice es así, simplemente voy a borrar estas dos. Y recuerden que hace el botón Control R, el botón, perdón, el botón Control R. Si tengo la selección, me hace exactamente lo mismo. Con eso lo hago acá. Doy clic en mover, moverla para atrás. ¿Sí? Y exactamente lo mismo, control R para lograr la otra. O volvamos a hacerlo para seguir practicando. Recuerden, duplicar, Shift D, R respecto al 3 de cursor, control para hacerlo más preciso y luego lo muevo con R, perdón, lo muevo con G, en esta ocasión en el eje X y lo muevo hacia adelante. Y con eso he posicionado mi silla mis sillas exactamente en la misma locación. Ya lo tenemos allí. Mis 4 sillas las puedo mover con diferentes formas y con todas la idea es que yo pueda lograr exactamente el mismo resultado. No olviden devolverse aquí al Bounding Box Center para que les permita seleccionar todo como debe ser. Bueno, esto es todo. Nos vemos entonces en el próximo video donde vamos a hacer, no sé, un platico. Lo vamos a poner aquí, luego vamos a hacer unos vasitos y unas botellitas para lograr nuestra escena final. Nos vemos entonces en el próximo video. Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Entonces, como dijimos en la sesión pasada, lo que vamos a hacer aquí es un pequeño platico. Siempre hay que pensar a partir de qué geometría podríamos generar ese platico. En esta ocasión, o cualquier elemento que estemos generando. En esta ocasión, pues, la recomendación es hacerlo a partir de un cilindro. Entonces aquí tenemos nuestro cilindro. Lo voy a mover entonces hacia arriba. Y a partir de este cilindro voy a generar un plato en el centro de la mesa donde voy a poner otras cantidades de cosas. Lo aíslo
y voy a trabajar sobre él en el modo edición. Muy bien, pues un plato generalmente es mucho más delgado que este cilindro y además pues es sí, mucho más delgado y tiene una ligera curvatura. Entonces vamos a tratar de dibujar eso. ¿Sí? Para mover, lo vamos a hacer a partir de mover y lo vamos a mover en el eje Z. Y con eso vamos a generar un plato un poco más delgado, como esto que estoy viendo aquí. ¿Sí? Incluso después podemos ver respecto a la mesa si es lo suficientemente delgado. Bien. Si yo intentara mover esta cara, se va a mover entera. Se dan cuenta que es una cara entera, entonces yo a ella le tengo que añadir más y más polígonos. ¿Cómo le añado más polígonos a esta cara? Pues lo puedo hacer a través de la herramienta Insert Faces o lo que es lo mismo con el atajo I. Entonces con el atajo I yo voy moviendo hasta que le añado la cantidad de polígonos. En este caso, pues yo creo que con esta cantidad hasta allí sería lo suficiente. ¿Sí? Y puedo hacer otro insert, de modo que me quede un poco más. O sea, me quedo esa pequeña división que está allí. Y podría hacerle otra división, entonces con I. Y lo podríamos hacer hasta aquí. Luego ya quiero unir todas estas caras que están aquí, todos estos vértices que tengo seleccionados. Entonces recuerden que lo puedo hacer con M y con colapsar, merge, colapsar. Y con eso se colapsan todos en el centro. Muy bien. Ok, entonces yo quiero empezar a dar la curvatura que tiene este elemento. Entonces, y añadir entonces más divisiones. Entonces yo podría hacerlo con control R, que es loop cut, pero si se dan cuenta no soy capaz, ¿sí? O sea, si yo le doy loop cut en este, él no me lo va a añadir. ¿Por qué no me lo va a añadir? Porque el loop cut funciona en elementos de 4, ¿sí? En caras que tengan 4 vértices, como esta que está acá afuera, pero acá adentro no está. Entonces, como acá adentro no está, me toca aplicar otra herramienta que puede ser la que les voy a mostrar. Es decir, voy a seleccionar todo este loop de vértices, perdón, de aristas, y todo ese loop lo voy a escalar. Y al escalarlo, lo que logro entonces, perdón, con la tecla S lo voy a escalar y lo que logro es moverlo, ¿sí? Lo voy a escalar sobre la misma cara. Y al escalarlo sobre la misma cara, entonces ya tengo este. Ahora sí, con control R, le puedo decir loop cut y añadir otro por afuera. ¿Lo ven? Y por eso así es que yo puedo añadir más caras. Lo puedo hacer en la de acá afuera, en la de acá adentro, pero noten que en la de más adentro ya no lo puedo hacer porque otra vez tengo solamente 3 vértices, perdón, 3 aristas en esa cara. Correcto, entonces lo que voy a hacer es mover todas estas aristas que acabo de seleccionar, las voy a escalar, las voy a mover un poquito hacia afuera, simplemente para que me genere una gran curvatura hacia adentro. Voy a hacer exactamente lo mismo con los vértices de acá adentro. Alt, no tenía que hacer esto, simplemente con darle Alt volví y me lo seleccionaba todo hacia adentro. S para escalar, lo voy a dejar acá afuera. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar todas estas caras. Y al seleccionar todas, perdón, con Alt, no con Shift, con Alt. Muy bien, entonces selecciono ahora todas mis caras. Y si yo las subo con mover en el eje Z, voy a dar un poquito de la curvatura que yo estoy buscando. Si yo intentara hacer lo mismo con los vértices de abajo, los selecciono todos y los muevo, los voy a mover hacia arriba, miren lo que pasa, ¿sí? Hasta que genere una interferencia. Claro, ¿por qué me genera esta interferencia? Me genera interferencia porque en la parte de abajo yo todavía no los tengo divididos. Entonces así con ellos seleccionados le voy a dar Insert Face, perdón, selecciono de nuevo todos los vértices con Alt, la herramienta Insert Face y
empiezo a aumentar la cantidad de vértices, ¿sí? Puede ser hasta ahí. De nuevo le voy a dar Insert Face para añadir otros y los del final los voy a colapsar. M, colapsar. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice arriba, seleccionar todos los vértices con Alt, escalar para ponerlo un poco más pequeño y luego así Control R para añadir otro loop, cual voy a poner aquí, perdón. Muy bien, entonces ya ahora sí, cuando yo mueva la parte de abajo, pues él se va a poner como yo quiero que se mueva. Entonces lo voy a poner un poquito por acá, lo voy a escalar hacia acá, más o menos para que tenga la misma distancia de acá arriba. Luego vengo y selecciono las caras, todas estas que están aquí, W para mover hacia arriba, perdón, W no es, W es en otro software, WZ, y con eso voy a mover un poco mi plato. Y con eso me queda, por ahora, lo que estoy buscando con el plato, ¿sí? Podría incluso mover un poco los cursores, perdón, los vértices de adentro. ¿Con cuál objetivo? O escalarlos, mejor dicho, ¿con cuál objetivo? Para que no quede tan cónico mi plato. Entonces vengo y selecciono el vértice, perdón, selecciono mi vértice y con el vértice puedo escalarlos, pero por ahora lo voy a dejar así, solamente para que apliquemos el ejercicio. Muy bien, entonces voy a empezar a ajustar este plato. Voy a seleccionar todos estos vértices que están aquí. Con la herramienta de escalar lo voy a ampliar un poco para que no me quede tan cónico, ¿sí? Con la herramienta mover voy a mover todo esto un poco hacia arriba en el eje Z, o mejor aún con la herramienta de cara para seleccionar todas estas caras que están aquí. A veces es complejo seleccionar todas las caras, dado que el software detecta la proximidad de todas ellas. Pero con ello, perdón, tengo una alergia fuerte. Con ello ya las he seleccionado. Voy a mover un poco hacia arriba, Z, y con eso muevo un poco mi plato, ¿sí? De nuevo, si yo le doy al Z, o lo que hago es pasar al X-Ray, yo podría mover todo sin necesidad de estar pasando de un lado a otro, ¿sí? Voy a seleccionar todos estos vértices de aquí abajo y con esos vértices puedo empezar a mover. ¿Listo? Y con eso voy obteniendo por ahora lo que me sirve a mí como mi plato. ¿Listo? Dejo el X-Ray y por ahora esta figura de plato nos va sirviendo. Bueno, algo que puedo hacer ahora es añadir un nuevo loop, ¿sí? Y por ejemplo, si yo añado ese nuevo loop y le doy un poquito del smooth, de pronto me ayude a, bueno, a generar como un poco más de apariencia. Pero no, en este caso creo que lo mejor podría ser escalarlo. Y con escalarlo, le puedo empezar a añadir y a mover y dar un poquito más de suavidad a este nuevo look que acabamos de añadir, ¿sí? Con eso también voy obteniendo un plato un poco más cerca a la realidad. Incluso, bueno, ahora sí podemos añadir uno más por acá, un control R por aquí, y añadirle un poquito al smooth para que sea un poquito más suave esa transición que hay de uno al otro. Voy a seleccionar estos de aquí, los voy a volver a escalar, ¿sí? Voy a pasar por todos estos que están aquí. Este es así, con estos que tengo aquí, los voy a escalar un poco para moverlos hacia adelante, ¿sí? Y que la transición entre la parte de arriba y la parte de abajo sea como un poquito más suave, ¿sí?
es lo que estoy buscando. Entonces ya lo que queda es empezar a jugar con cada uno de esos vértices para yo aumentar la transición de un punto a otro. Otra forma de hacerlo también es añadirlo por Bevel. Entonces recuerden que Bevel es una herramienta de arista. Entonces voy a cambiar al modo arista. Le voy a decir Bevel, ¿sí? Y aquí en Bevel voy a aumentar el tamaño, ¿sí? Le voy a decir que me ponga más segmentos, ¿ok? Y con eso aumento un poco la cantidad de polígonos que pueden haber ahí. Perdón, ahí estoy haciendo otro. La cantidad de polígonos. Y con eso pues le doy un poco más de suavidad a todo este plato que estoy haciendo. Bueno, entonces ya lo que sigue es que yo pueda darle un poco más de detalles a este plato, ¿sí? Yo podría venir y coger todas estas caras y bajarlas un poco, darle un poco de smooth. Recuerden que al ser triángulos es muy difícil que te los seleccione todos. Entonces es como irle mostrando el camino. ¿Ya? O puede que sí, puede que no. Bueno, ahí me los selecciono todos. Entonces yo lo puedo ir bajando un poco. Los voy a mover en Z. Y como para darle un poquito mejor la curvatura, ¿sí? Lo mismo puedo hacer por la parte de afuera. Yo en la parte de afuera también puedo control afuera para aceptar. Yo también puedo venir y decirle que me inserte uno con control R, ¿sí? Entonces puedo venir aquí que me seleccione este, puede ser aquí, y que me lo añada con 2 segmentos. Esto me va a ayudar un poco. Si es un tipo de grande de maceta, pues yo podría añadirle por aquí una base. Bueno, ya ustedes saben cómo jugar con esto para añadirle un poquito de más detalles. Puedo entonces extruirlo, ¿sí? Esta cara acá abajo, como para que tengamos un poquito de base para el plato. Entonces aquí es un poco lo que les estoy diciendo. Yo puedo seleccionar esta cara, pero entendería que él no es capaz de seleccionármela porque no es un rectángulo. Entonces yo puedo venir y seleccionarla prácticamente una por una, ¿sí? Porque no me va a dejar seleccionarlas todas. Cuando ya las seleccione todas, pues ahora sí, después de mostrarle un poco el camino a Blender, pues entonces ahora sí le puedo decir que me extruya con E hacia abajo, y con eso le doy un poco de base al plato, ¿sí? Con eso voy mejorando el aspecto de mi plato. Ok, recuerden también que hay una herramienta muy poderosa que me permite a mí darle redondeos a las cosas. Esa herramienta, voy a seleccionar todo este loop que está aquí, y esa herramienta es Bevel, ¿sí? Entonces yo con Bevel la voy moviendo y con el scroll del mouse añado segmentos, y con eso voy a redondear un poco esta esquina de este plato. Con eso también le voy dando entonces diferentes formas. Bien, voy a desaislar mi super plato. Pues no es un plato para comer, sino un plato para poner allí frutas o para poner diferentes cosas. Y con eso me ha quedado a ver qué más le podemos añadir. No, por ahora dejémoslo así. Con eso me ha quedado mi figura de mi plato. Bien, voy a darle Smooth by Angle, y con Smooth by Angle pues ya queda algo mucho más decente. Es un jarrón, ¿sí? Quiero mostrarles que es un jarrón con el cual yo lo voy a poner sobre mi mesa. Después vamos a ver un mecanismo mejor para ponerlo preciso sobre la mesa, y sobre este jarrón voy a poner frutas, voy a poner jarrones, otros jarrones, voy a poner otras cosas. Bueno, por ahora vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos entonces en el próximo video.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es jugar un poquito con todo esto que tenemos aquí. Vamos a poner 4 platitos para cada puesto. Entonces, de nuevo con Scale, yo lo puedo modificar. Miren que en este momento me está modificando los platos según el origen. Entonces, enseguida voy a mover un poquito eso. Con G lo voy a posicionar primero por aquí. Bueno, pues puedo mover un poquito mi mesa para que lo veamos siempre de lado y poder moverla bien. G, voy a poner mi plato por aquí, a ojo. Ahora les muestro cómo ponerlo exactamente sobre la mesa. Y lo mismo por acá. Voy a venir con G y lo voy a mover por acá en el eje X y lo voy a mover justo aquí, ¿sí? Y de igual manera le voy a poner un platito a todos los que están allí puestos en la mesa. Shift D, lo voy a mover en el eje Y solamente y le voy a poner ese platico aquí. Shift D, lo voy a mover solo en el eje Y hasta aquí. Luego G en el eje X para moverlo hacia arriba. Shift D en X para moverlo hacia abajo. Ya tenemos pues 4 platos para 4 personas. Una escena muy sencilla, demasiado sencillita, pero es simplemente para que vamos practicando. Bueno, entonces ahora vamos a hacer unos vasos. Pero antes de hacer esos vasos, quiero mostrarles como una forma de visualización un poco mejor cuando no estamos trabajando todavía con materiales. Vamos a darle aquí en Cavity y con Cavity lo que hacemos es que él nos va a pintar esa sombra blanca, ¿la ven? Esa sombra blanca alrededor de cada geometría. Simplemente como un ejercicio de visualización. Y vamos a subir un poquito el Valley. Valley es que las sombras no las pinte de negro. ¿Sí? Esto es simplemente para que podamos ver los bordes y las cosas un poco mejor. ¿Ya? Es súper opcional, pero es para representar un poco mejor las cosas. Bueno, entonces como les decía, ahorita lo que vamos a hacer es unos vasos. De nuevo los vasos los vamos a hacer a partir de una primitiva sencilla que va a volver a ser el cilindro. Miren que cuando yo creo el cilindro siempre me lo crea a partir del 3D cursor. Voy a subir este 3D cursor, ¿sí? Con G en el eje Z, lo voy a subir para acá. Y noten que cuando yo le doy scale a este para hacer un vasito pequeño, pues él lo que hace es que me hace un scale en el centro, desde el origen, ¿sí? Entonces yo lo que quisiera, por ejemplo, es poder poner ese origen en la parte de abajo. Entonces, para practicar un poco, ¿sí? Vamos a recordar cómo era que poníamos ese origen en otro lugar. Entonces voy a decirle control Z para devolverme. Y voy a entrar al modo, no, sin entrar en el modo edición. Recuerden aquí en este primero, si yo le doy Origin y luego le doy mover, soy capaz de moverlo manualmente. ¿Sí? Entonces me tocaría a mí como a ojo establecer dónde es que va ese origen. Esa pues sería una forma y no estaría mal hacerlo así. ¿Sí? Pero por otro lado hay una mejor forma y es entrando en el modo edición. Voy a entrar en el modo edición de este, lo voy a aislar para que se me vea mejor. En el modo edición voy a entrar aquí y voy a seleccionar esta cara, la cara de acá abajo. Y dándole en la cara acá abajo, recuerden el atajo Shift S y con Shift S le voy a decir Cursor to Select. ¿Qué va a hacer eso? Me va a llevar el 3D Cursor a la cara inferior, ¿sí? Luego salgo otra vez del modo edición, me voy al modo objeto y le puedo decir que por favor a este objeto, ¿sí? A este objeto que yo tengo aquí, me le lleve el origen a donde esté el 3D Cursor. Origin to 3D Cursor. Y lo que va a hacer es bajarme el origen hasta donde está el 3D Cursor. ¿Sí? Bastante bien. Entonces yo ya con eso lo que puedo hacer es, voy a dejar de aislar esto. ¿Bien?
Y yo ya lo que puedo hacer es salir de este modo, entrar otra vez al modo objeto, y con esto voy a mover todo hasta donde esté la mesa, hasta donde yo necesito que esté la mesa. Y a partir de allí sí darle scale, y con esto pues y con esto voy a poder hacer un vasito justo donde yo lo quiero poner, ¿sí? Pues voy a moverme aquí un poco. Y aquí sí, entonces le voy a decir que me lleve este vasito hasta mi mesa. Con eso lo tengo justo sobre la mesa. Este vaso está como grande, lo voy a escalar un poquito más. Digamos que el vaso sería algo como así. Y muy bien, yo ya tengo mi vaso. Ya lo tengo aquí. Lo voy a mover un poco más cerca, aquí. Y ahí está súper bien. Ahora sí, voy a aislar de nuevo este vaso, voy a trabajar sobre él. Vamos a hacer algo súper similar a lo que hicimos con el plato. Voy a ir al Edit Mode. En el Edit Mode le voy a seleccionar, voy a hacer, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerle un Insert, ¿sí? A esta cara acá le voy a hacer un Insert. Y de nuevo, más o menos así, o sea, como el espesor de un vaso plástico, que podría ser algo así. Y con esa cara seleccionada le voy a decir Extrude, que es la E. Y con la E, entonces la voy a bajar, más o menos hasta aquí. ¿Ven? Y con eso me ha quedado mi vaso hueco. Luego, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle un poquito de redondeo a ese vasito. ¿Sí? Entonces seleccionamos perdón, con Alt vamos a seleccionar todos estos y con Bevel vamos a aumentar un poquito este de aquí. Le vamos con Shift, con la rueda del mouse le vamos a aumentar un poquito las sesiones. Muy bien, con eso nos ha quedado bien. Vamos a seleccionar el de adentro, Alt, y recuerden que con Shift R yo repito la operación y con eso exactamente me quedó lo mismo que había adentro. Y con eso es un vasito muy sencillo. Yo podría empezar a darle curvas, a ponerlo un poquito más cónico, pero bueno, para efectos de este ejercicio lo vamos a dejar así, tal cual como está. Noten que el vasito pues está en su modo faceteado, ¿sí? Yo podría darle botón derecho Smooth by Angle, el mismo ángulo de 30, y con eso pues ya me queda un poco mejor el vasito. Ahí quedamos con nuestro vasito. Vamos a repetir las mismas operaciones, ya sabemos cómo rotar, poner más vasos, Shift D en esta ocasión para duplicar, lo voy a mover. Si yo le digo que solo me lo mueva en X y Y, entonces le doy Shift Z para que me bloquee el plano Z y solamente lo mueva en X y Y. Lo mismo voy a hacer aquí, Shift D, Shift Z para bloquearlo y lo pongo aquí, Shift D, Shift Z para bloquearlo y lo voy a poner aquí. Y con eso puse 4 vasitos sobre la mesa. Ya tenemos nuestra escena, ¿sí? Vasitos para el jugo. ¿Qué más le podemos poner? Pongámosle también a esta escena unas donas. ¿Cómo vamos a hacer eso? De nuevo, Shift A para una malla nueva. Vamos a añadir esta malla. Vamos a poner un Taurus, ¿sí? ¿Qué es un Taurus? Un Taurus es este elemento, ya lo habíamos visto antes. Vamos a escanearlo, perdón, a escalarlo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Y qué le podemos hacer? ¿Sí? Vamos a ponerlo mucho más pequeño, porque es una donita que va aquí sobre el platico. ¿Sí? Una donita, y vamos a inflar un poquito esta dona. ¿Sí? Entonces vamos a ir al modo edición. Y en el modo edición recuerden que hay uno que se llama Shrink Flat, ¿sí? Y con esta herramienta pues lo que voy a hacer es inflarlo un poquito para que quede como tipo dona. Algo muy sencillito. Voy a ir de nuevo al modo objeto, lo voy a escalar para que me quede aquí. Y ya con eso tengo una primera donita, ¿sí? Voy a darle que de nuevo me lo... Y con eso me ha quedado pues como un bagel, por decirlo de alguna forma. Si yo le añado más caras, ese bagel pues va a quedar mucho más redondeado.
¿sí? Pero ya sabemos cómo hacerlo. Shift D para moverlo un poco, Shift Z para dejarlo acá. Lo voy a rotar un poquito con R, simplemente para que me quede uno encima del otro. Lo muevo un poquito hacia acá, hacia arriba, simplemente para posicionarlo y que se vea como un poquito más natural. Y lo mismo haría en cada uno de los platicos. Y con eso me ha quedado pues como una escena un poquito más natural. Bueno, esto es todo. Es una escena muy sencilla realmente, pero me gusta hacer esta escena en los primeros ejercicios simplemente para que veamos con qué sencillez y con qué rapidez podemos hacer cosas en Blender. Nos vemos entonces en el próximo ejercicio de modelado. Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo. Entonces en esta ocasión lo que vamos a hacer es hacer hagamos una botella, ¿sí? Y esa botella la vamos a hacer con curvas. Una botella pues la puedes hacer así como hemos hecho todo hasta el momento, extruyendo, rotando, escalando, pero también la puedes hacer con un método que vamos a aprender el día de hoy, que son las curvas. Ok, entonces, bueno, hagámoslo de la siguiente forma. Primero te voy a mostrar qué son las curvas. Vamos a ponerlo en una vista lateral, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo así. Y aquí en esta vista voy a agregar una curva. Primero a mostrarte cómo se hace. Entonces Shift A, Mesh, y aquí en Mesh vamos a buscar, en vez de esos que hemos estado haciendo hasta el momento, que son nuestros cubos y circunferencias, pues vamos aquí a curvas. Vamos a hablar primero, vamos a hacer un círculo, ¿sí? Entonces mira que cuando yo le doy círculo, él lo que hizo fue ponerme un círculo plano. Esto ya lo vimos en otro video. Si yo le doy aquí en View, él lo que hace es mostrarme este círculo en esta forma. ¿Ok? Entonces yo estos círculos, pues claro, si yo le doy Scale, ¿sí? Yo lo puedo escalar con la letra S, yo lo puedo aumentar, mover, etcétera. Yo lo puedo hacer el resto de operaciones que hemos visto, bien. Pero hay algo muy importante y es que son las tangentes. ¿Listo? ¿Qué son esas tangentes? Voy a poner este círculo aquí y yo vengo con el Tab y le digo Edit Mode, ¿sí? Porque ellas también tienen un Edit Mode como tal. Y mira lo que me aparece aquí, me aparece unas tangentes. Los que han manejado de pronto software vectorial como Illustrator saben a lo que me refiero, ¿sí? Lo que hace es moverme tangencialmente esa circunferencia. Entonces para moverla yo primero tengo que seleccionar la circunferencia como tal, mover con G, ¿sí? Y yo la muevo como tal. Pero yo también la puedo, sí, ahí la estoy moviendo como tal. Pero si yo también quiero mover su tangente, pues miren lo que yo puedo hacer, mover sus tangentes como tales, ¿sí? Entonces, mover con G la tangente para lograr digamos, esos cambios que puedo hacer en la curva. Hay algo importante y es que para poder yo mover las tangentes, tengo que primero seleccionar la curva y luego ahora sí la tangente, ¿sí? O si no, él no me va a dejar hacer ese cambio. Bueno, entonces esto en cuanto a la curva como tal, la voy a borrar. Y ahora vamos a seleccionar otro tipo de curvas. Entonces, ¿cuál es ese otro tipo de curvas? Son las curvas abiertas. ¿Cómo las hago? Las hago de igual forma como hice esta circunferencia, es decir, Shift A, perdón. Luego voy a curva, pero esta vez una curva abierta, que va a ser un Bezier, ¿sí? Y de nuevo la pongo en la visual. Entonces pasa exactamente lo mismo, es una curva abierta, pero esta curva abierta, perdón, paso al Edit Mode. Esta curva abierta solo me va a tener dos, ¿sí? Una entrada y una salida. Entonces pasa lo mismo. Yo puedo con G, perdón, ir a mover la posición inicial, ir a mover la posición final. Y lo que voy a hacer es lo siguiente para generar una botella,
Entonces una botella, ya todos conocemos que es una botella, pero lo que voy a hacer es generar el perfil de esa botella y luego ese perfil lo que voy a hacer es rotarlo 360 para que me genere ese sólido, el sólido como tal de una botella, ¿sí? Entonces eso lo tengo que ir haciendo paso a paso. A veces puede ser un tantín frustrante trabajar con estas, con las curvas, pero realmente pues es algo que debemos aprender ahora y posteriormente, pero lo vamos a aprender ahora y posteriormente pues vamos perdón, estoy dando lo que no es G, y posteriormente vamos a cogerle un poquito de amor a estas botellas como tal. Bien. Entonces yo voy a ir generando ese perfil, un perfil de una botella común y corriente, y luego lo que voy a ir haciendo es añadiendo nuevos segmentos, ¿sí? Entonces para eso yo puedo hacerlo de muchas formas. Por ejemplo, podría seleccionar todas y con la T de todas botón derecho y subdividir, y eso lo que va a hacer es añadirme otros puntos, ¿sí? Otra cosa que yo podría hacer es seleccionarla arriba, moverla, bien, y luego con la tecla E de extruir lo que voy a hacer es ir añadiendo más segmentos. Entonces mire, con la tecla E yo voy añadiendo más segmentos y con eso ir trabajando. Bien, entonces la pongo aquí y con eso. Luego vengo y selecciono esta y esta la voy moviendo, ¿sí? Para ir logrando esa curvatura que yo quiero en mi botella. Muy bien, entonces voy a empezar a trabajar, voy a empezar a moverlo. Voy a empezarlo a mover. Sí, entonces yo creo que es una cosa bien importante trabajar con tangentes pequeñas y más bien ir moviendo los puntos como tal. Yo creo que este punto está un poco alejado, entonces lo voy a ir moviendo hasta acá, ¿sí? Esta tangente, cuando yo tengo esta curvatura tan grande, eso quiere decir que yo tengo una tangente muy grande, ¿sí? Entonces lo que puedo ir haciendo es moviendo estas tangentes para que yo tener más control. Mientras más pequeña la tangente como tal, es más control el que yo le puedo dar a la curva, ¿sí? Yo creo que aquí sí vale la pena incluir una más, entonces le voy a dar subdividir y con eso añado una. Y con eso entonces yo le voy dando mayor control a esta curva que yo quiero. Entonces voy a mover esta tangente para acá, ¿sí? Para ponerla un poco más vertical y yo ir obteniendo esa curvatura de la botella, algo más o menos así. Voy a ir acercando esta por aquí. Miren que esta está muy grande, entonces esa curva cada vez se vuelve más difícil. Esta la voy a mover un poco para acá. Bien, y ahí ya voy obteniendo una curva de lo que yo podría pensar que es una botella. Esto es cuestión de práctica, muchas veces se los he mencionado. Con estas prácticas pues lo que vamos a lograr es mejorar un poco nuestra capacidad, ¿sí? Muy bien, entonces ahora yo voy a empezar a cerrar esta botella como tal. Entonces esta botella como tal la voy a extruir aquí con E, vengo a extruir, pero miren lo que va a pasar. Esa curva está terrible, entonces yo vengo G, y empiezo a darle la vuelta a esto, ¿sí? O sea, más o menos mi botella va a llegar hasta este punto de aquí, ¿sí? Entonces yo quiero tener más control sobre esta botella así, ¿bien? Pero miren lo que está pasando en esta esquina de acá abajo. Entonces en esta esquina, bueno, y lo otro que estoy viendo es que esta botella está extremadamente grande, pero por ahora la vamos a dejar así, después la escalamos. Esta curva tiene muy poco control, entonces lo que puedo hacer en esta curva es añadir muchos más puntos para poder generar esa curva bien y empezar a darle esto. Eso es una forma de empezar a añadir muchos más puntos allí. Lo otro que yo puedo hacer es seleccionar toda la curva. Yo creo que ya en este punto me deja. Botón derecho, Set Spline Type y decirle, en vez de Bezier, ¿dónde está en Poly? Y con esto entonces yo ya tengo
una cosa mucho más recta. Y con esto mucho más recto yo ya puedo empezar a hacer esto, ¿sí? A moverlos casi que en línea recta. ¿Sí? Esto por el momento me va a dar control de las cosas. De hecho, es el momento entonces de ponerla más arriba, ¿sí? Hacer una botella mucho más pequeña y más ajustada a lo que yo estoy buscando. ¿Listo? Y ayudarme un poco a esta curvatura. Yo creo que vale la pena de pronto subir esta un poco más, ¿sí? O sea, tener una botella más por acá arriba. Creo que ahí está mucho mejor. Bueno, y empezar como a mover un poco más esto, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Y ahora vengo a darle unas curvas rectas que yo quiero sobre esta botella, ¿sí? Esas curvas, entonces, como tengo la última seleccionada, voy a darle E para extruirla por acá a la derecha. Luego perdón, la posición. Luego E de nuevo para extruirla por acá arriba. E de nuevo para extruirla por acá. De nuevo para extruirla por acá abajo. Entonces noten que lo que estoy tratando de hacer es ese cuello que tiene la botella en la parte de arriba, ¿sí? Entonces ya voy a mover cada una de estas para que me quede más en posición recta. Muy bien, creo que ahí ya está mucho mejor. Y lo mismo voy a hacer por acá. Voy a mover esta hasta que más o menos coincida con la parte de arriba, ¿sí? Después lo que voy a hacer es que realmente coincidan 100%, pero por ahora lo voy a dejar a ojo, ¿sí? Entonces ahí más o menos voy a tener una botella. Para darle más curvatura a esta botella, o sea que aquí no me quede aquí completamente recto, sino que me quede un poco más liso, lo que voy a hacer es añadir más. Voy a subdividir esto, ¿sí? Y de hecho lo voy a subdividir en dos o en tres, bueno, dejémoslo en dos. Y luego voy a mover un poco estos de aquí. Bueno, incluso si lo voy a dividir en más. Voy a subdividir y lo voy a dividir así. Ok, en tres mejor. Y con esto voy a empezar a darle un poquito más de curvatura a esto que está aquí. Entonces, como para que simplemente no quede tan recto. ¿Sí? Y de hecho las voy a mover todas para acá para que esto quede un poco mejor. Bueno, está bien así. Y este lo muevo más para acá. Voy a moverlas todas. ¿Sí? Con esto le doy un poco más a lo que es la botella. Muy bien, entonces más o menos así es lo que quiero mostrarles aquí. Muy bien, es algo más o menos así. Muy bien, entonces ahora para que esto de la botella no me quede completamente recta, perdón, en la parte de abajo, ¿sí? Sino que me quede ya aquí. Y a las curvas yo también les puedo dar bevel, ¿sí? Esto es algo interesante.
entonces, por ejemplo, yo a este punto puedo utilizar la herramienta Bevel, botón, perdón, no, la herramienta Bevel está por aquí. A ver, le puedo dar un radius y con radius, perdón, le puedo aumentar los valores. Ok, no, perdón. Muy bien, entonces ya estando aquí, yo podría seleccionar estos dos, darle subdividir, ok, aumentar el número de divisiones, voy a ponerle 3 divisiones a esto, que me quede así, y empezarle a dar la curvita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le voy a dar la curva a esto? Pues simplemente de nuevo moviendo las cosas. ¿Sí? Entonces, puede ser por aquí y este otro por aquí. Este lo voy a subir un poco así. Este lo voy a dejar más o menos por aquí y este por aquí. ¿Okay? Y con eso trato de que esta parte de aquí me quede curva como sería en una botella real. Muy bien, puedo entonces ya volver al tipo de curva que yo necesito, botón derecho, y le digo otra vez Bezier, ¿sí? Entonces con esto otra vez me quedan unas curvas redondeadas, el software vuelve y hace sus cálculos. Me quedó aquí la curva, todo parece estar bien. Vamos a hacer una revisión. Vamos a ver por aquí si se ve como raro. Entonces yo lo que puedo hacer, por ejemplo, en esta zona es botón derecho y que el handle sea de tipo automático y con eso intenta suavizar un poquito, ¿sí? Ok, arriba sí lo quiero dejar así para que sea completamente recto. ¿Sí? Entonces esta parte de arriba la voy a dejar así. Vamos revisando punto a punto que todo esté bien. Parece que la parte de abajo está bien. Entonces ya lo que me queda es ubicar esto en la mitad para que me quede todo en el 3 de curso. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. Voy a mover toda esta parte de acá. La voy a mover hacia abajo para que todo me quede aquí en el origen. Voy a acercarlo, ¿sí? Para que todo esté aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es que toda esta geometría va a girar a partir del 3 de curso, ¿sí? Entonces eso es muy importante que me quede bien centrado o lo mejor posible. Bien, lo vamos a poner allí. De hecho, pues lo podemos poner en 0 aquí. Ah, perdón, tengo esto apagado, 0 y en 0. Y con eso me ha quedado todo en el 3 de curso, ¿sí? Todo alrededor del 3 de curso. El X no lo moví, entonces lo vamos a mover. Ah, no, lo que pasa es acá arriba, ¿sí? Acá arriba ya ha quedado muy lejos de todo esto. Este lo vamos a mover mucho más cerca de esto en X. En X no en Y. Lo voy a mover hacia acá. Está bien. Y lo mismo esta parte de acá. La voy a mover en Y. Para que me quede mucho más cerca lo uno y lo otro. Ahora sí voy a mover todo en G y Y. Para que me quede sobre el 3 de curso. Algo así. ¿Sí? Entonces ahí ya está mucho mejor. Bueno, ahora cómo yo convierto esta figura que está en 2D y la voy a mover a 3D. ¿Sí? O sea, si yo vengo, miren que es una línea, eso es en 2D. Voy a pasar al modo objeto.
Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces vamos a eso aquí a la llave de modificadores, ¿sí? Esto los vamos a ir viendo muchos más durante el curso porque pues realmente esto se necesita es ver como durante el curso. Y entonces vamos a ver cuáles hay, ¿sí? Podemos utilizar en este caso la que se llama screw. Y con screw lo que vamos a hacer es darle una vuelta a este sistema. Entonces si yo le doy screw, pues me hizo un objeto 3D, pero no realmente en el plano que yo quería que me lo hiciera. Vamos a ver si voy a seleccionar el eje Y, ¿qué pasa? Con el eje Y está perfecto, ¿sí? Aquí me quedaron unos polígonos montados, eso lo podemos arreglar después modificando, pero lo que yo les quiero mostrar es exactamente esto. Y por acá obviamente me quedó un agujero porque yo no lo centré bien, pero eso lo modificamos después. Eso obviamente cómo se arregla, modificando la curva, ¿sí? Y para que me deje estas cosas bien. Pero bueno, lo que les quiero mostrar con esta herramienta es que precisamente es lo que yo necesito hacer, ¿sí? O sea, cómo funciona esto. Le voy a dar el control Z para mover. Algo que podemos hacer es empezar a jugar con el origen y el 3D cursor para que no me haga ese hueco y que este punto me lo mueva, por ejemplo, hasta el 3D cursor. Entonces yo me voy otra vez al Edit Mode, ¿sí? Y que ese punto me lo lleve hasta el 3D cursor y con eso no generaría yo ese problema, ¿sí? Entonces voy a ir hasta, perdón, ¿no? ¿Sí? Entonces selección al cursor, Selection to 3D cursor y con eso me lo va a llevar, ¿sí? Y con eso yo ya no voy a tener ese problema de ese agujero en la parte de abajo. Entonces salgo aquí, Object Mode, de nuevo me voy a dedicar modificador, en este caso va a ser un modificador Screw en el eje Y y con eso pues miren ya lo que pasó, no tengo el agujero en la parte de abajo, ni tengo ningún problema. ¿Listo? Esto aquí también me está mostrando que tengo algunos problemitas, todos los podemos arreglar. Pero bueno, en este video lo que les quería mostrar era eso. Si yo, por ejemplo, disminuyo el ángulo, lo que me va a hacer es una botella abierta. Bien. 360 sería esto. Esta es la herramienta que yo puedo hacer a partir de diferentes curvas. Bueno, con eso acabamos este modelado básico. Nos vemos entonces en otra sesión. Practiquen, practiquen, practiquen.